Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Hoy vamos a hablar de pronombres, pero no solo de pronombres con preposiciones. ¿Cuándo tenemos que utilizar los pronombres con la preposición? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Antes de empezar, siempre os digo algo muy importante. Sí, por si no lo sabéis, lo repito hoy también. En la página web de la burbuja del español se pueden reservar clases individuales o grupales para repasar con los temas que vamos aprendiendo en las videoclases o para repasar algo que vosotros necesitéis, por ejemplo, un examen, un trabajo, léxico, lo que queráis. Así que ya sabéis, para cualquier información os voy a dejar en la descripción el link con toda la información. Pero si tenéis alguna pregunta, no dudéis en escribirme un comentario. Ahora, de verdad, vamos a empezar. Pronombres con preposición. Los pronombres mi, ti, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, se usan con preposiciones para referirse a alguien presente o a personas, animales o cosas mencionadas anteriormente. Por ejemplo, podemos decir, ¿estás hablando de mí? No, no estoy hablando de ti. ¿Para quién es ese regalo? Para ellos. Ay, ¿qué harías tú sin mí? ¿Quién estaba ayer detrás de ti? Con los pronombres él o ella podemos usar las preposiciones para referirnos a una cosa. Me gusta esta serie, en ella hay muchas historias de amor. Es un libro muy malo, no sé qué habrán visto en él. Ahora vamos a hablar de algunas preposiciones que cambian un poquito el pronombre. Antes hemos hablado de mi y ti. Pero con las preposiciones entre, excepto, hasta, incluso, menos, según, se utiliza detrás yo o tú, no mi y ti. No digo, por ejemplo, según mí, no, digo según yo. No digo incluso ti. No, digo incluso tú. Aquí todo el mundo está durmiendo, excepto tú. Han ido todos a la fiesta, menos yo. Y mucho cuidado con la preposición con. Esta también es un poquito especial. Cuando detrás de la preposición con quiero poner el pronombre personal mi o ti, se convierte en una sola palabra. Entonces no digo con ti o con mí, no, digo conmigo, contigo, todo junto formando una sola palabra. ¿Vienes conmigo a dar un paseo? Me encanta estar contigo. También usamos sí con acento en la i, con él, ella, ellos, ellas, cuando el objeto de la preposición es el mismo que el sujeto de la frase. Vamos a comparar dos ejemplos. He visto a mi amiga Lucía y estaba comprando un vestido para su hija, para ella. He visto a mi amiga Lucía y estaba comprando un vestido para ella misma, para sí. Y este sí, si lo pongo con la preposición con, sucede lo mismo que hemos dicho antes, se convierte en una sola palabra, consigo. Así que ya sabéis, conmigo, contigo, consigo. ¿Qué dice? Nada, está hablando consigo mismo. ¿Habéis notado cómo he utilizado la palabra mismo? ¿Por qué he utilizado esta palabra? Bueno, pues tenéis que saber que también se pueden utilizar detrás las palabras mismo, misma, mismos, mismas, cuando el pronombre se refiere también al sujeto de la frase.
Os voy a poner un ejemplo. Es que siempre piensa en sí mismo. O estoy muy enfadada conmigo misma, porque es que de verdad siempre me equivoco. Bueno, ¿os ha quedado súper claro cómo se utilizan los pronombres junto a las preposiciones? Me alegro muchísimo. Si queréis ver también otra clase sobre pronombres personales, cómo se utilizan y cuándo se utilizan, aquí os voy a dejar el link de otro vídeo muy interesante en la descripción. Y también os voy a dejar otro link súper importante. Es el link con toda la información si os interesa preparar el examen del CIELE. Eso es, porque ya sabéis que también existe un examen de certificación de español oficial que se puede hacer solamente online, con la comodidad de estar en tu propia casa con tu propio ordenador. Si estás interesado, quieres saber más, si lo estás preparando y necesitas ayuda, aquí te dejo toda la información necesaria, porque nosotros te podemos ayudar. Y ahora esto es todo. Nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!